Buenas noches, gracias por estar conectados, bienvenidos. El día de hoy empezamos con una nueva miniserie, Casas MX, 10 de las mejores casas construidas en México. Estamos muy contentos porque hemos logrado reunir 10 proyectazos. El día de hoy empezamos con un proyecto muy particular, muy interesante de la oficina Taco, Casa Gabriela. Nos va a acompañar el arquitecto Carlos Patrón Ibarra. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola Luis, muy bien. Muchas gracias por la consideración a nuestra obra para tu miniserie que estás haciendo, que está súper interesante. Gracias a ustedes por darse el tiempo de participar. Y bueno, voy a hacer la introducción de TACO. Es un taller multidisciplinario donde se diseñan, desarrollan y ejecutan proyectos de arquitectura, diseño urbano, interiorismo, paisajismo y mobiliario de manera integral. Su práctica se fundamenta en un análisis contextual que abarca factores tangibles como la naturaleza, el entorno construido y la materialidad, e intangibles como la cultura local, las particularidades de los usuarios, la factibilidad constructiva, la viabilidad económica, la memoria y las emociones. Bueno, de nuevo te agradezco, Carlos, por aceptar la invitación y por estar en este espacio. Y bueno, quisiera iniciar con una pregunta, obviamente, sobre el taller, sobre la oficina. ¿Cuándo inicia TACO? Y si nos podrías ahondar un poco más en por qué esto de taller de arquitectura contextual. Ok. Bueno, te platico. Nosotros empezamos formalmente, o sea, bueno, informalmente en el 2011, digamos. O sea, que nos empezamos a hacer nuestros primeros trabajos. Eh, bueno, sí, sí, o sea, bueno, para entrar un poquito en contexto, creo que voy a compartir mi pantalla. Claro, no, no Porque hay dentro problema. de lo que tengo preparado ahorita, creo que hay algunas imágenes que pueden ilustrar un poquito más esto, ¿no? Perfecto, Carlos, no hay problema. Te confirmo si se ve. ¿Sí se ve? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Correcto. Ok, pues bueno, de entrada nosotros estamos en el sureste de México, específicamente en la ciudad de Mérida. México es un país, pues, que es bastante grande, ¿no? Que tiene dentro del mismo país muchas formas de vivir, muchas formas de entender el cómo las personas se relacionan con sus entornos. Y la zona de la península de Yucatán tiene características muy particulares con respecto al resto del país. Empezando desde que es una zona, eh, pues que históricamente fue de una cultura distinta al del resto, ¿no? Hubo un conquistador español distinto al del resto de México, por ejemplo. Aquí, pues, la cultura maya es una cultura que sigue muy viva, que se habla, que tenemos palabras del maya en nuestra forma de hablar, en nuestro acento igual, ¿no? De los yucatecos, de la gente de las personas que vivimos aquí. Y pues bueno, para entrar un poquito en contexto, ¿no? Con la gente que nos está viendo, que probablemente no estén tan familiarizados con México, pues es la zona donde está todo esto que muestro en fotos, ¿no? La zona de la cultura maya, la zona de los cenotes, la zona de la arquitectura colonial, ¿no? Y la parte afrancesada, igual, que viene de la época del porfiriato, etcétera, ¿no? Entonces, es un poquito el cómo se ve la ciudad, ¿no? De Mérida desde afuera, que es una de las ciudades más antiguas del continente americano incluso. Esta catedral es la más antigua del continente americano. Wow. Eh, y pues bueno, un poquito para entender un poquito de dónde salimos, ¿no? Eh, los tres pilares, digamos, que damos inicio a lo que es Taco son Ana, Alejandro y yo, que Ana es mi hermana, Alejandro es mi primo, y Ana
tiene una preparación, una formación en el interiorismo, Alejandro en la ingeniería civil, específicamente en la construcción, Wow. y yo soy arquitecto, ¿no? Equipazo. Entonces, pues nos conocemos obviamente desde chicos, somos de la misma edad, prácticamente, y ya, pero un día surge pues nos dimos cuenta que estudiamos sin planearlo y sin saberlo, carreras que podían ser afines, que podíamos proponer un esquema de oficina o taller de arquitectura, que decidimos irnos más hacia el lado del taller por los objetivos que tenemos en cuanto a nuestros entregables, que es más obras que proyectos. Y que creíamos que el hecho de empezar un proceso de diseño de manera integrada, la parte constructiva, la parte interiorismo y la parte de arquitectura, pues al final le iba a brindar enormes beneficios a nuestros clientes, ¿no? A las personas que al final ponen pues muchos de los recursos que pues tú sabes cuánto es la inversión que tiene o sea, la cantidad de montos que cuando hablamos de inversiones en patrimonio o inversiones inmobiliarias, ¿no? Estamos hablando de fuertes cantidades y que para muchas personas es un esfuerzo o una meta, un logro poder conseguirlo. Y con nuestro trabajo buscamos pues darles las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones en el proceso de generar esos lugares en los que van a habitar, ¿no? Y el hecho de juntar estas tres disciplinas desde un inicio, pues hace que pues diseñemos en base a un presupuesto que sabemos que va a ser factible, hace que diseñemos pensando en el uso, en la función al más mínimo detalle, desde la parte del interiorismo, en la parte emocional, en la parte sensorial, en cuestiones de confort climático y de sistemas pasivos y demás. Entonces, pues así surge, ante esa inquietud, ante esa oportunidad de que veíamos que había como mucha desconexión, o sea, muchos arquitectos que no les interesaba construir, muchos ingenieros que no les interesaba diseñar, muchos diseñadores que hacían trabajos completamente desligados del trabajo arquitectónico y todos los conflictos que veíamos ahí en la profesión, en todo lo que hay tras bambalinas para poder presentar una obra. Pues ahí es donde decidimos hacer esta propuesta de coordinar todas estas partes en pro del beneficio del proyecto y del cliente, ¿no? ¿Por qué contextual? ¿Por qué TACO, Taller de Arquitectura Contextual? Para mí, en lo particular, el proyecto de TACO es un proyecto de vida. Es un proyecto en el que nunca lo he visto como una fuente para generar ingresos o para ser los más redituables del mundo o un negocio realmente, no. Realmente yo lo veo como un vehículo para lograr ciertos objetivos en cuanto o a cierto diálogo, cierta discusión acerca de cómo o sea, cómo los seres humanos nos estamos relacionando con nuestros entornos, con nuestra cultura, con nuestra historia, a través de la arquitectura, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde cobra vital importancia el tema del contexto, ¿no? Y que nuestra arquitectura tenga esa relación directa con todos esos elementos que van moldeando el producto arquitectónico y que le van dando fundamento. Entonces, pues de ahí sale, ¿no? De este momento en el que empezamos, que la arquitectura se está diseñando de manera individual, a manera de escultura, sin tomar en cuenta todo lo que hay alrededor, la escala, los materiales, el sistema constructivo de la zona, las personas para las que está haciéndose, la relación que tienen los proyectos con el entorno urbano, digamos, en el que están, o natural en el que están,
que está invadiendo este edificio, ¿no? Entonces, pues eso es por otro lado, ¿no? La parte filosófica de nuestro taller, el tema de pues aportar o regresarle a la arquitectura ciertos elementos que consideramos que han hecho que pues vaya perdiendo valor, que vaya perdiendo significado, que se haya pues vulgarizado hasta cierto punto, ¿no? Y hacer que tenga otra vez pues la importancia que debe tener ante la sociedad, ¿no? Incluso, en el buen sentido de la palabra, ya no verlo desde un lujo, ¿no? Sino desde como una necesidad, así como vas al doctor, necesitas un abogado, pues igual necesitas un arquitecto, ¿no? Algún arquitecto que te ayude a optimizar los recursos que tienes para generar este tipo de espacios, ¿no? Y que además te produzca o lo haga de tal forma que tu forma de entender el mundo y de relacionarte con la naturaleza y con tu ciudad y con las personas con las que convives realmente mejore, ¿no? Entonces de ahí sale, ¿no? Y fundamos en el 2011, empezamos a hacer nuestros primeros trabajos y luego de ahí pues ya fue poco a poco creciendo la demanda o el trabajo que teníamos, fue creciendo el equipo, fuimos formalizando las cosas y ya en 2013 más o menos, 2013, en marzo de 2013 fue cuando rentamos nuestro primer espacio de oficina y empezamos a ir solos nosotros, ¿no? Qué chévere. Y poco a poco pues hemos ido creciendo, ¿no? Como toda empresa, ¿no? Y pues la idea es trabajar, ¿no? Siempre muy de la mano con la gente, pues con los artesanos, con los alumineros, carpinteros, albañiles, herreros, para entender, ellos pues finalmente son los que hacen con sus manos las cosas, ¿no? Y creemos en el valor de diseñar pensando en lo que, en cómo ellos entienden esta forma. Y el hecho de construir, pues nos ayuda mucho en ese sentido. Hay esa retroalimentación desde las dos partes, desde la parte de diseño a la construcción y de la construcción al diseño, que pues creo que ha hecho que nuestros proyectos a lo largo del tiempo se han ido mejorando, que ese es igual otro de los objetivos que tenemos como taller, que nuestro proyecto más reciente siempre sea mejor que el anterior en todos los aspectos, ¿no? Que se fundamenta esto, pues de la experiencia que ya hay detrás. Y bueno, aquí un poquito ahorita vamos a hablar exclusivamente de la obra Casa Gabriela, ¿no? Pero hablo de esto, de esta parte de indicadores que tenemos en nuestro taller, porque Casa Gabriela es, permíteme un segundito, se me está acabando la batería y no agarré mi cargador. Claro, sigue, Carlos, no te preocupes. Y para todos quienes están en vivo, en los comentarios, para poder hacerle preguntas a Carlos al finalizar su intervención. Perdón, Carlos, ¿qué me decías? Ah, no, nada, para que vean que sí es en vivo de verdad. Ah, sí. Ok. Antes te decía, hay ciertos indicadores que tenemos en nuestro trabajo, ciertas cuestiones que vamos revisando proyecto con proyecto, que se vaya cumpliendo en cada uno de estos, ¿no? Que uno es la calidad espacial, o sea, que los espacios tengan las proporciones correctas, que estén ventilados, iluminados de forma natural, que estén vinculados con algún elemento que aporte calidez al espacio, ¿no? Identidad y pertenencia, creemos que nuestros proyectos siempre deben tener esas raíces, ese arraigo, tanto al sitio como a las personas para las que está hecha. Optimización de recursos, que es esta responsabilidad de estar trabajando con
con a veces los ahorros de toda una vida de una persona, ¿no? Entonces, nos interesa mucho que nuestro trabajo sea redituable, que realmente tampoco regalar nuestro trabajo, ¿no? Porque pues tiene un valor igual todo esto, pero hacer que al final el hecho de habernos contratado haya valido la pena, ¿no? Haya salido más económico a que si no nos hubieran contratado. El bajo mantenimiento, que no dejarles, digamos, trabajos a la gente que confía en nosotros para, o sea, de que así, pues se ve muy bonito ahorita y todo lo que quieras, pero en 2 años hay que cambiar todo porque ya se pudrió, ¿no? O sea, ese tipo de propuestas no van en nuestra práctica, ¿no? Sustentabilidad desde el punto de vista de sistemas pasivos, no tanto en tecnologías de paneles solares y todo esto, que sí está bien, siempre y cuando sea para reforzar, pero nunca para sustituir. Experiencia sensorial, que pues esta capacidad que tiene la arquitectura de hacernos, de ir más allá de lo funcional y estético simple, ¿no? De realmente meterse en la percepción, en las sensaciones que tenemos a través de la experiencia del espacio. El contacto con el entorno, nos interesa que nuestros proyectos no sean herméticos, que no sean como que completamente desligados de lo que hay, sino que realmente tenga algún tipo pues, de permeabilidad, o no sé cómo llamarlo, y responsabilidad social, ¿no? O sea, que nuestro trabajo realmente aporte a nuestras comunidades, que no sea un proyecto que se limita al límite de propiedad, sino que esa parte que se le entrega al espacio colectivo, al espacio público, realmente tenga un valor, ¿no? Y bueno, ¿y a qué voy con todo esto, no? Casa Gabriela es un proyecto que desde que se dieron las características, le dimos el potencial de ser ese proyecto pequeño, compacto, con características atípicas de lo que normalmente se solicita, que lo quisimos o lo vimos de tal forma que pudiera ser como un manifiesto de nuestro trabajo, ¿no? O sea, que tenga todos esos puntos donde realmente podamos, ahora sí que ya pasar de las palabras a los hechos, ¿no? O sea, ya mostrar con este proyecto de lo que estábamos hablando, de lo que viene en nuestra propuesta. Y es importante decir que no es, Casa Gabriela llega, ahorita tenemos 9 años, 9 años vamos a cumplir en la próxima semana de haber iniciado contacto. Y Casa Gabriela es un proyecto que está en el 5.º año, ¿me explico? O sea, no es un primer proyecto. Quizá sea el proyecto a partir del que, pues, nos empezaron a conocer muchas personas, pero detrás de Casa Gabriela hay muchas cosas. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De todo lo que hay desde antes, pues. ¿Ya? Porque de ahí para el real, pues ya se puede encontrar información. Yo creo que el enfoque que le queremos dar a esta charla de hoy es todo lo que hubo antes de, ¿no? Uh-huh. Y aquí vamos a empezar con un momento en el que todavía ni Taco existía, ¿no? Carlos, o sea, yo, graduándome. Me estoy graduando y se acercan mis abuelos y me piden un proyecto para una tía, ¿no? Para una hermanita de mi mamá que tiene ciertos, pues siempre ha vivido como hasta cierto punto aislada, algunos problemas de relacionarse con la gente y cosas así, ¿no? Entonces surge la necesidad de mis abuelos de hacer, digamos, hacer una casa a Gaby pues para que ella esté tranquila, ¿no? El resto de su vida y que no, ella estaba muy,
muy estresada, pues porque mis abuelos ya son personas mayores, afortunadamente viven los dos todavía, pero pues ya cuando llegas a cierta edad, pues ya empiezas a pensar en qué pasa en tu ausencia, ¿no? Entonces, para mis abuelos era muy importante dejarle, o sea, a esa hija que pues es la única de sus 8 hijos que no, pues que nunca pudo generar, pues una manera de subsistir, pues dejarla bien protegida. Y uno de esos, pues herencia que le querían dejar era su casa, ¿no? Y una casa que no le diera problemas, que fuera fácil de mantener, etcétera. Pero ellos tenían un presupuesto como fijo, ¿no? Y me dijeron, eso es lo que quiero que cueste y ya. Entonces, en ese momento, Carlos, recién graduado, hace este proyecto, que es la primera versión de Casa Gabriela, del 2010. Por ahí del primer semestre del 2010. Wow. Es esta casa en un esquema lineal, ¿no? Es un terreno de 10 por 30, y donde pues se ve pues un poquito más, viéndolo ahorita como que demasiado escultórico para mi gusto actual, ¿no? O demasiado escenográfico, si lo quieres decir, así. Pero digo, hay ciertos elementos que puedes ver de la arquitectura vernácula local, ciertos elementos de acabados o ciertas intenciones de este elemento esculpido, ¿no? Que es de un mismo material, y dar esa sensación como de cueva, ¿no? De que piso, muro, techo, todo es lo mismo. Y esas son cosas o sea, la cromática, la relación con el paisaje y todo ese tipo de cosas, pues son cosas que al final se mantuvieron en el proyecto que finalmente se construyó, ¿no? El tema de estos elementos que celosías, en este caso de madera, que luego vamos a lograr retomar hasta nuestra oficina de Pórtico Palmetto, que en ese momento no tenemos ni idea cómo resolverlo. Hasta después, ya con la experiencia, ya lo empezamos a descifrar, ¿no? Entonces o sea, terminamos esta propuesta, se presupuesta, estamos dentro del presupuesto, muy bien, vamos a hacer una casa de 120 metros cuadrados. Vamos para adelante, ok, pero luego pasa que cambian las prioridades, ¿no? Cambian las prioridades, mis abuelos ya no, mi abuelita empezó a tener problemas de la rodilla y ya no podía subir escaleras, y ella estaba en su recámara, estaba en una planta alta y no tenía recámaras en planta baja. Entonces, ahora el proyecto prioritario más que la casa de Gaby era la casa de ellos, cómo adaptar esa casa que ellos tenían para que ellos puedan pues, vivir, ¿no? Y fue que surge este primer proyecto, que es Pabellón 13, que agarra todo lo que es un pabellón de huéspedes que estaba al fondo de la propiedad, para hacer ahí la suite de retiro de mis abuelos. Yo, la verdad es que siempre le voy a estar agradecido a mis abuelos, a mis familiares, incluso a mi tía, por darme esas primeras oportunidades, ¿no? O sea, porque a partir de estos primeros proyectos es cuando pues ya puedes tener algo para mostrarle a un cliente, puedes llevamos esta obra, no tienes idea qué cantidad de personas para convencerlos de que nos contraten, ¿no? O sea, es el inicio en este mundo, y sobre todo nosotros que no tenemos, pues ahora sí que ningún familiar cercano relacionado al tema de la construcción o al diseño ni nada. O sea, venimos de una familia de contadores públicos. Entonces, realmente para nosotros sí no teníamos ni cerca idea de con quién ir o a quién preguntarle ciertas cosas. Todo ha sido como que sobre la marcha y con la experiencia que hemos ganado trabajando en otros lugares y así. Pero bueno, nunca es fácil conseguir tu primer proyecto. Obviamente, antes de esos primeros proyectos completos, pasamos por proyectitos de hacer un baño, ¿no? Reparar unas grietas, o sea, como todos, ¿no? Y a veces yo creo que eso es importante, es parte
del proceso de formarte como arquitecto, ¿no? No querernos saltar esa parte tan bonita del proceso, ¿no? De estar empezando, de empezar desde abajo, ¿no? Y bueno, ese es el otro proyecto que hicimos paralelo a este, que es Casa Sonaja, ¿no? En estos proyectos pueden ver ya todo el proceso antes de Casa Gabriela es un proceso 100% experimental. Era la primera vez que hacíamos todo. La primera vez que experimentábamos, en este caso, con el espacio público, la primera vez que experimentábamos con el color, con los materiales, con la madera, con la piedra, en este caso con la celosía, ¿no? Los estanques, los jardines, o sea, esos proyectos son donde hicimos, ahora sí, ya vamos a ver qué fueron nuestros experimentos, ¿no? A ver si funcionan las cosas que creemos o no funcionan, etcétera, ¿no? Luego está este parquecito que hicimos en un pueblo que se llama Espita, que es donde es nuestra familia paterna, que eso es otro de los proyectos de vida que tenemos, ¿no? El mejorar esta comunidad de la que somos originarios, ¿no? Ese es otro proyecto más reciente, es en colaboración con otros arquitectos, Reyes Ríos Larraín se llama. Y aquí ya nos vamos aproximando un poquito más a ciertas cosas que podemos ver en Casa Gabriela, como los estucos aparentes, como los precolados de concreto, ¿no? Que en Casa Gabriela los llevamos al máximo, o sea, aquí son simples pues marcos de ventanas y con eso se diseñó igual parte del mobiliario fijo interior, y en Casa Gabriela con eso hicimos absolutamente todo, ¿no? O sea, el hecho de manejar estas placas así artesanales, ¿no? Y montarlas, ensamblarlas, más que colarlas y así en el lugar, nos llama mucho la atención, ¿no? Como que hasta cierto punto tiene cierta relación con cómo se construía, cómo construían los mayas, ¿no? Las pirámides con esas piezas gigantescas de piedra, ¿sí? Y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque se nota cuando lo ves, el esfuerzo o la pregunta de cuántas personas se necesitan para montar esto, ¿no? O para levantar esto, o lo que fuera, que son cosas importantes, ¿no? Y bueno, un segundito. Esto va acá. Me confundí Después de todo ese proceso, ¿no? Estamos hablando que en 2010 fue el primer proyecto de Casa Gabriela que les mostré. En el 2014, finales de 2014, por ahí, bueno, más o menos por esas fechas, septiembre, octubre, ya se habían recapitalizado mis abuelos. Y me dicen, oye, pues vamos a retomar el proyecto de Gaby. Ok, va. Actualízame los precios. Nada más que yo solo sigo teniendo el mismo presupuesto que teníamos antes, ¿no? Nada más que 4 años después, ese presupuesto obviamente ya no rinde lo mismo, ¿no? Entonces, pues nos vimos en la necesidad de compactar el proyecto, de pasar de 120, llegamos a 85 metros, ¿no? Y esta fue la primera propuesta de ese segundo aire, o ese segundo intento de nacer de Casa Gabriela, que tiene muchas similitudes con el proyecto que se entregó al final, ¿no? O sea, en el sentido de que es una casa pues bastante cerrada al exterior. Mi tía tiene una fobia a ser robada porque en su casa anterior le robaron como 6 veces o algo así. Entonces, tú sabes cómo es esa sensación de que alguien se meta a tu privacidad, a tu intimidad, a tu casa. Entonces, ella tenía como muy, muy claro que no quería ventanas hacia la calle, que no quería
ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y seguro. Incluso por ella, hubiera querido una barda, ¿no? Una barda a pie de calle y se acabó, pero ahí fue donde pues tratamos de mediar, ¿no? Y decirle, oye, pero una barda puede incluso favorecerle a un ladrón, porque una vez que se la brinca, pues ya ninguno de tus vecinos te puede cuidar, ¿no? Entonces, mejor vamos a trabajar esta hermeticidad que buscas con el proyecto en sí, o sea, con la misma arquitectura. Entonces, aquí estábamos planteando este muro alto, porque teníamos un proyecto de doble altura en ciertas partes y así, en casi todo prácticamente, solo en unas partes no, por el tema del calor y todo eso. Y esta es la parte trasera, que eran esos elementos igual ya con unos paneles un poquito como tenemos en pórtico, totalmente de bambú y así. Para hacerlo, digamos, más versátil. Pero, pues, aún así, las decisiones que estábamos tomando estaban un poquito pasadas de presupuesto y también un poquito no nos terminaba de convencer todavía el proyecto. O sea, como que todavía necesitaba otra vuelta, ¿no? Pero tampoco teníamos mucho tiempo. Bueno, entonces en esa época, ahí por ahí de noviembre, octubre, finales de octubre del 2014, hacemos un viaje, los integrantes de TACO de esa época, del área de diseño, a la Ciudad de México para conocer la obra de Luis Barragán. ¿Okay? Ninguno la conocíamos hasta ese entonces. La conocíamos obviamente de libros, como todo mundo, ¿no? Pero no habíamos ido presencialmente a los lugares, ¿no? Y decidimos hacer este viaje precisamente para eso, o sea, pues para ver de qué se trataba todo el tema de la arquitectura de Barragán, ¿no? Y visitamos 3 obras: Las Capuchinas, la Casa Estudio y Casa Gilardi en esa ocasión. Y ya después hemos ido a hemos conocido otras obras, ¿no? Tanto las de Guadalajara como otras de la Ciudad de México. Pero en ese primer viaje eso fue a lo que nos enfocamos, ¿no? Y en lo personal ha sido una de las experiencias más conmovedoras el experimentar los espacios de Luis Barragán, que van más allá de lo que se ve, ¿ya? Es una arquitectura muy cargada de emoción, cargada de sensaciones, que se hace a través del manejo del espacio, del manejo de la luz, ¿no? Y realmente fue una cátedra en ese momento, y estamos justo en el proceso de diseño de esta casa, de Casa Gabriela, ¿no? Y tuvimos la oportunidad en este viaje de meternos ahora sí que, esta imagen que se ve medio borrosa, que igual habla un poquito pues de ese momento en particular, ¿no? Cuando vamos a Casa Gilardi, empezamos pues así, como turistas cualquiera, pero éramos la última cita del día. Y al final se dio la oportunidad y, oye, unas cervecitas y no sé qué, y bla, bla, y el clásico armamos la fiesta ya. Y nos quitamos a las 6 de la mañana del día siguiente, de Casa Gilardi. Estaban ahí los hijos de los dueños, que creo que no estaban sus papás o algo así, entonces se armó la fiesta, se armó la pachanga. Hasta nadé en la piscina, quién sabe qué temperatura de frío que había, a ese nivel. Pero eso como que igual, esta experiencia lo que nos hizo fue como llevar la arquitectura de Barragán realmente al mundo real, ¿no? Porque la habíamos visitado desde un enfoque de museo, pero no desde un enfoque de una casa, que se vive, que está habitada, que hay fiestas, que hay vida normal, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue como muy revelador, ¿no? O sea, Y cuando regresamos del viaje, pues decidimos aplicar sin cambiar, no se movió absolutamente nada de la planta, nada. Wow. Pero decidimos trabajar en esa parte sensorial de la casa, ¿no? En cómo el compactar ciertos espacios, en expandirlos, en el manejo de la luz, cómo rebota en el suelo, cómo entra por arriba,
O sea, toda esta parte, todo este aprendizaje que tuvimos de ese viaje, dijimos, no lo podemos desaprovechar, o sea, hay que empezarlo a aplicar ya. O sea, obviamente, el, el, la filosofía que hay detrás de eso, ¿no? No el resultado tal cual. O sea, hay cuestiones que igual aprendimos de las lugares que visitamos que nos decían, oye, es que estas casas son carísimas de mantener porque hay que estarlas pintando cada 2 años y no sé qué y bla, bla, bla. Oye, pues sí, tienes razón, o sea, no vamos el tema del bajo mantenimiento es algo que va porque va, o sea, no puedes, o sea, hay que tropicalizar las cosas al lugar, a las personas, al momento en el que estás, a los materiales constructivos, a las necesidades particulares que tiene. Hay cosas que Barran a veces no se preocupa de repente de ventilar, de ventilación cruzada, porque el clima de Guadalajara, de la Ciudad de México, son climas que no se necesita prácticamente, ¿no? Y en nuestro clima en Yucatán es un calor extremo que llegamos a los 40 grados, ¿no? Wow. Y tenemos huracanes y tenemos estas cosas. Entonces, digo, lo que tomamos, digamos, de la obra de Barra es exclusivamente el tema de el tema emocional de la arquitectura, digamos. Eso es lo que yo diría, ¿no? Y esos fueron como que los renders del proyecto que presentamos. No son muy buenos. Nunca nos hemos caracterizado por hacer los mejores renders, no nos interesa. Nos interesa más que la obra quede bien y el render es algo, es parte de nuestros entregables, digamos, para nosotros, pero no es algo que nos importe tanto, ¿no? Preferimos que no nos gusta esa sensación de que el render sea mejor que la realidad, ¿no? Y bueno, ese ya es pues un poquito el entorno, cómo está construido, cómo estaba construida la zona en ese momento. Casa Laurel, este puntito aquí, era una zona que estaba en proceso de desarrollo. Aquí un poquito de los croquis iniciales que hubieron detrás de esto es un poquito del trabajo que te comentaba, que hicimos regresando a ese viaje, etcétera. Y pues bueno, ya ahora sí que la información que está disponible en internet, ¿no? Pero que pues, vale la pena repasarla, ¿no? El proyecto de Casa Gabriela se implanta en la zona central de un lote de 10 por 30. Digamos que es muy generosa en cuanto a lo que le aporta a la calle, a la ciudad. Se genera al no necesitar autos, pero digamos que en algún momento si cambia, o sea, por cualquier cosa se necesitara, pues dejar las dimensiones para ello, pero ella realmente no maneja. De hecho, ni siquiera hay una rampa de acceso para esa parte de allá, ¿no? O sea, no quisimos dar pie a que se meta alguien, pero sí quisimos generar pues esa sensación de que Gaby viviera enfrente de un parque, ¿no? Que pudiera salir, que pudiera de repente hacer una reunioncita ahí, incentivar que ahí sean las reuniones, esto propiciando que haya ojos en la calle y mejorar la seguridad del barrio con esas pequeñas intervenciones. Y también lo que buscamos es pues, que este tipo de prácticas vayan permeando en la profesión, o sea, que haya gente que diga, ah, mira, pues está padre dejar un espacio de este tipo hacia la calle, vamos a hacerlo nosotros igual, ¿no? Y eso aporta, digamos, a que nuestras comunidades sean pues, más seguras. El acceso se hace desde el lateral, digamos, aquí el elemento de agua que está acá, que refleja lo que es la fachada principal de la casa. Igual te va a ayudar en la transición esta de serenidad, ¿no? De cómo vas pasando de la escala caótica urbana a la parte ya más doméstica, privada, sensorial, ¿no? Aquí generamos este espacio de transición entre el interior, dentro del proyecto, que es ese espacio donde entra el agua y tiene entradas de luz desde abajo, desde arriba, y se generan efectos de luz
espectaculares en este lugar, ¿no? Es uno de los lugares, de mis lugares favoritos dentro de la casa. Ese lugar es muy abstracto, digamos, te invita a la reflexión, a sentarte ahí y quedarte ahí haciendo nada, ¿no? Este estanque igual tiene es un jardín acuático más bien. La idea es con el control de la natalidad de moscos. La idea es que no se alimentan estos peces, que se alimentan únicamente de las larvas que depositan los moscos en ellos. Y eso, pues no es que vaya a evitar que no haya moscos en la propiedad, porque pues no lo puedes evitar, pero pues sí vas reduciendo la plaga en el sentido de que pues ciertos huevecillos no van a nacer nunca, ¿no? Claro. Y también por un tema de atracción de aves. Nos interesa mucho el tema sensorial, más allá de lo visual. A mí me marcó mucho un libro de Los ojos de la piel de Johanny Palazzo. Y esa parte de cómo integrar los sentidos la encontré a través de esos elementos, de los estanques que te atraen aves y que pues hay sonidos más agradables en los proyectos, ¿no? Luego, después de ese espacio, pues ya pasas a lo que es pues la sala, digamos, el área social, que está con, digamos, toda esta zona de aquí. Eso está a doble altura, hay un tragaluz aquí, hay un remate al estanque de acá, aquí hay una banca que se fija a la trave que sostiene esta entrada de luz de abajo. Entonces hay muchos elementos en la obra que más adelante vamos a ir viendo en las fotos pues, de iluminación natural, ¿no? Y básicamente ese es el área social, la cocineta, el área para comer, ¿no? Y aquí tienes estos canceles de vidrio a hueso que te permiten conectar con la parte de la terraza, que es otro espacio de transición entre el interior y el exterior, que se cierra con este muro de celosía, que lo usamos como elemento contenedor de este espacio de transición donde puedes colgar tu hamaca, donde puedes sentarte, tomar un café, o comer ahí o lo que quieras, pero que además te sirve como, pues para tema de control de insolación, o sea, de asoleamientos, temas de, pues tienen mosquitero que te ayuda a poder tener estas transparencias aquí, sin tener que preocuparte por el tema de los mosquitos, y también por el tema de los huracanes, para como protectores de las ventanas y también como protectores contra vandalismo, contra algún ladrón o lo que sea, ¿no? O sea, aquí el tema de la vista al patio no es una vista franca, es una vista matizada a través de celosía y luz. Y ya si quieres ir al patio, pues tienes que salir, ¿no? Pero eso es, digamos, de repente nos han dicho que es que cómo tienes bloqueado a la vista al jardín, pues así lo quería ella, o sea, esa es la respuesta, o sea, no es mi casa, es la casa de ella, ¿no? Y no hay que ser tan soberbios como arquitectos, ¿no? Hay que saber escuchar y saber que al final de cuentas el trabajo que hacemos va más allá de las publicaciones y las revistas y lo que a nosotros nos parece o no nos parece. Y ya por aquí pues está este pequeño nichito donde tiene su lavadora y su secadora. Por aquí puede subir a la terraza donde tiene pues un espacio para hacer reuniones adicionales en la parte de arriba y accesibilidad a lo que son los tinacos y todas esas cosas de servicio por cualquier cosa que necesites, sin tener que poner una escalera marina ni nada de eso, ¿no? Luego aquí tenemos lo que es la recámara. Aquí se genera esta terraza privada de la recámara, este muro te da un poquito de privacidad al cuarto desde el área social, y este vano justo que está acá es de la misma dimensión que tiene este vano acá, de tal forma que en algún punto, si necesita tener alguna enfermera o algo así, pues se pueda cambiar la puerta del lugar aquí, queda más grande esto que está acá, ya queda dentro del cuarto, digamos. O también podría dormir perfectamente acá, porque pues, este espacio está completamente
Aquí dormimos con las ventanas abiertas, ¿no? Entonces, para que circule el aire bien. Entonces, también es otra opción, ¿no? Si no quieres que esté como que invadiendo tu cuarto. Y aquí tiene cortinas, ¿no? Que llegan hasta acá. Entonces, no tienes problema en ese sentido. La recámara es otro de los lugares que tiene doble altura, de manera que el aire que entra por acá, las salidas se hacen de manera cenital, el aire caliente se va un poco arriba, que eso ahorita lo vamos a ver en algunos cortes. Chévere. Como aquí, ¿no? Ok. Todo lo que son, es el área de la recámara. Entonces el aire que entra acá busca su salida aquí y busca su salida acá, ¿no? Y lo mismo aquí, que sale por acá, que sale por acá. O sea, hay mucha fluidez de aire. De hecho, la casa térmicamente es un éxito. O sea, de hecho, en invierno hasta le da frío. Y en verano, pues está muy, muy confortable, ¿no? Y aquí se empiezan a ver, pues, esas relaciones, por ejemplo, entre el estanque, estas aperturas, el mobiliario. O sea, los proyectos ya vienen a ese nivel de detalle, de definición. Ahora sí, de todo lo que se pueda, de todo lo que se le ocurra, ¿no? Todos los mobiliarios ya hechos en obra. Esto es algo muy común que hacemos en nuestros proyectos, que son nuestros cortes por fachada. Creemos que es un elemento que te ayuda a definir. Así es lo que le da finura a un proyecto, en nuestra consideración, ¿no? Por ejemplo, en la parte de atrás son losas, o tenemos losas de 30 centímetros de espesor, pero no queríamos que se sientan tan pesadas, ¿no? O sea, la celosía no queríamos que quede dentro de un bloque de 30 centímetros, ¿no? Y otro de acá de 30 centímetros. Queremos que sea más fino, entonces hicimos esos tipos de estrategias para suavizar esos bordes, ¿no? Juntas, ¿no? En los pisos, para cuestiones de humedad, que tenemos mucho aquí. Y cositas así que vamos definiendo, ¿no? Aquí un poquito de la volumetría que tenemos de cómo es la casa. Siempre, digo, las primeras fotos, o las fotos que están en la red, digamos, son de cuando recién acabamos de terminar la casa, no habían esos, ahorita ya no se ve la casa. O sea, desde la calle, esos árboles son enormes, entonces ves árboles. Qué chévere. Son fotos que ya dejó de ser fotogénica la casa. Ahora ya está como realmente fue planeada, ¿no? Que esos son los árboles. Les llamamos maculí aquí, que tiene una flor rosa. Y en la parte de atrás pusimos árboles que tienen flores amarillas. Entonces, la idea de las puertas de acceso, la amarilla del frente y la rosa de atrás, pues es generar ese contraste con la floración de las plantas, ¿no? Esta es una imagen del día que empezamos. Empezamos con la siembra de una ceiba, que es un árbol gigante que sembramos en la parte de atrás, que nos acompañó durante todo el proceso. Y hicimos esa ceremonia de siembra de los árboles con los familiares para que, pues si en algún momento se le cruza por la mente cortarlos o algo así, pues tengo un recuerdo, pues, de que los sembró X familiar, ¿no? Y que la piense dos veces. Buena idea. Sí, de repente hay que buscar estrategias de comunicar ciertas cosas, de cuidar ciertas cosas, ¿no? Que nos interesan, pero en el lenguaje del cliente. Y este es un poquito cómo encontramos el terreno, que no había absolutamente nada más que estos muros de las colindancias, ¿no? Medianeros, que pues a mí me llamaba mucho la atención en un inicio esto, ¿no? O sea, cómo se metía el cielo acá. Y eso es una de las cosas por las que quisimos remeter la casa, ¿no? Queríamos mantener
esta como bahía de cielo en la propiedad, ¿no? Y por otro lado, generar, o sea, que sea una plaza contenida entre esos muros, y que tuviera una proporción adecuada para el tamaño de plaza, que se sintiera acogedora, que no se sintiera imponente o que te repela, ¿no? Aquí unas imágenes del proceso de obra. El sistema constructivo fue muro cargador, muy pocas traves, hecho a base de bloc, billete y bovedilla de concreto, que es el sistema pues más usado aquí en la zona. Aquí estamos en una zona donde tenemos piedra a flor de piel prácticamente, a 30 centímetros de profundidad, y esa es la materia prima con la que se hacen todos esos elementos, ¿no? Entonces es una zona pues donde es el sistema más preferido por la gente, tanto por su costo como por la seguridad que les transmite, ¿no? Y aquí pueden ver pues, un poquito de la estructura de los huesos de Casa Gabriela, cómo se fue haciendo, ¿no? De ciertas traves para liberar ciertos detalles o cosas así. Aquí tenemos pues más fotos del avance, aquí donde se ven, empiezan a ver las dobles alturas, ¿no? El día del colado, esa es otra travesita que se hizo acá, la columna que está acá, y así como va agarrando forma, ¿no? Y como poco a poco se le van dando las capas de piel. Aquí ya más crecidita la ceibita. Los estucos, ¿no? Las piezas con las que se fueron, con las que se fue armando todo. Aquí se ven las celosías igual. Cuando ya se empezaron a armar las celosías. Ya como se va limpiando poco a poco, ¿no? Hasta llegar al producto terminado, ¿no? Que aquí pues ya son las fotos profesionales que tomamos una vez terminada la obra. Que esto es lo que te digo, esta foto ya no existe, ya no la puedes lograr ni que quieras. Es interesante cómo van mutando los proyectos en cuanto, o sea, con la vegetación. Y lo prefiero ahora, ¿eh? Claro. Porque ese es tu plan. Aquí va, ¿no? Y ahorita ya tienen pátina, o sea, ya agarró sabor, ya agarró color de tiempo la casa, y eso es algo que siempre nos ha gustado mucho, ¿no? Ahí está Gaby, ella es Gaby. Aquí siempre tratamos que nuestros proyectos, en la medida de lo posible, el usuario real sea quien salga. Y cuando no, tenemos a nuestra escala oficial, que trabaja con nosotros. Y aquí ya se van viendo pues muchas de esas definiciones de detalles, ¿no? Del mobiliario. Por ejemplo, esta banquita que está acá, que se ve, es donde rebosa el agua. Aquí sale el agua abajito de esto y rebosa hacia acá. No hay como que un sonido de agua tal cual, es simplemente un flujo muy sutil. Aquí alcanza a ver los mosquiteros de este huequito, de por acá. O sea, no puedes perder la funcionalidad de una casa o la habitabilidad por temas estéticos. Tienes que ver cómo resolverlos, ¿no? El espacio de transición. Tenemos un videíto por ahí en el Instagram, si escarbas en la parte en el perfil de Taco, en donde tenemos un videíto donde en invierno que
sol está más inclinado hacia el sur, en donde rebota la luz acá, y con las cositas de o sea, cuando los pececitos que están acá se van metiendo, que les encanta meterse a dar la vuelta aquí, conforme van picoteando la superficie del agua, empiezan a generar onditas y con la rebote de la luz es un efecto aquí increíble, no me acuerdo cómo se llama ese efecto, pero como de olitas, ¿no? Luminosas en todo esto. Y al mediodía, por ejemplo, esas luces cenitales, ¿no? Cómo entra la luz directa acá. Los remates, detalles como estos marcos de luz, ¿no? Esos no son casualidades, es parte de la propuesta, ¿no? La madera, que es esta madera que es antitermitas, madera sólida, tratamos de no escatimar o nunca poner cosas que sabemos que no van a ser prácticas al final para el cliente. O sea, si pones, aquí tenemos mucho tema de termitas, si pones una madera de pino o una madera suave o un aglomerado de madera, te lo comen al día siguiente, ¿no? Entonces aquí, pues sí, son de bajo mantenimiento, no gastamos en cosas que creemos que no son necesarias, o sea, no nos interesa el lujo de traer un mármol de Turquía o algo así. Preferimos un concreto, pero pues no escatimar el tema de pues, los vidrios, la madera, seguridad, el material. O sea, preferimos dedicarle sus recursos a cosas que sí valen la pena a nuestra consideración. Aquí se puede ver un poquito todo el proceso integrado de un proyecto de Taco, ¿no? Este fue el primer proyecto que fue así al 100, todo, absolutamente. Llave en mano, ¿no? Llave en mano. Y luego, bueno, pues cosas interesantes que van pasando, que te puedo ir contando mientras vamos viendo fotos, para ya no meterme en cada foto a hablar. Pero pues esto marca, o sea, esta casa marca para Taco, para el taller, un antes y un después, definitivamente. O sea, y también nos pone el compromiso de que lo siguiente que hagamos no podía ser menos que esto, ¿no? Entonces sí fue un proceso, pues yo creo que duró como 2 años, ¿no? De transición entre que salió otra obra, porque nos la pensábamos mucho ante cualquier propuesta que fuéramos a hacer. O sea, ya no era, pues así y ya, ¿no? O sea, realmente nos abocamos a tratar, pues, de mejorar, ¿no? O sea, de hacer algo mejor. El tema de las dobles alturas, aquí dejamos, por ejemplo, el plafón visto, o esto que se ve el sistema constructivo, un poquito como se ve en las casas coloniales. Esta proporción de altura es propia de las casas coloniales de aquí. El mobiliario ensamblado, los colores del todo, ¿no? O sea, tratamos de, por la ropa, aquí queríamos que se vea como una escultura, ¿no? Este espacio es como muy luminoso, la regla es súper luminosa, gracias a los 2 tragaluz que tiene, a pesar de que es muy cerrada hacia el exterior, ¿no? Y esos son los espacios que nadie te pide, ¿no? Y pequeños detallitos. Aquí, por ejemplo, se nos acababan las celosías y nos faltaba una y decidimos poner un pedacito de vidrio que mete esa luz amarillita que se ve al fondo. O sea, cositas así que de repente, pues son historias, ¿no? Sí. Esta foto yo la tomé. Es Gabriela. Ay, sí. Genial. Todas las demás son de Leo Espinosa. Aquí, por ejemplo, esta anécdota, ¿no? De por qué tiene estos elementos. Son castillos de celosía prácticamente, que hicimos y que en las uniones tienen unos refuerzos de varillas, por un tema que es un muro suelto y se nos estaba cayendo, ¿no? O sea,
le hacías así con el dedo y se caía. Entonces fue una solución que tuvimos que resolver sobre la marcha, ¿no? Aquí, por ejemplo, las escaleras, ¿no? De estas que son eh, empotradas en un muro, que ya luego en nuestra oficina aprendimos de ellas. Esas escaleras, digo, ahí van a estar siempre, pero sí tienen cierta vibración cuando las vas subiendo, que no pone en riesgo su integridad, pero pues sí es un poquito molesto que esté vibrando, ¿no? Y ya en nuestra oficina, pues hicimos o sea, cambiamos la morfología, la sección de la escalera, del peldaño más bien, y ya tiene como un pie de amigo, que es el que le da estabilidad, ¿no? Y es una escalera que hemos, o sea, que hemos repetido en varios proyectos, como en nuestra oficina, como Casa Helado, etc. La azotea, cajillos de iluminación, etc. Aquí se ve un poquito el entorno en el que está la casa. Esto igual ya no es así. O sea, aquí hay un árbol. Enorme. Ahorita, para que se una, este árbol que está acá, ya está, aparte es un árbol gigante, entonces tiene un tronco súper grueso. Eso está algo así, es una sombrilla en todo el jardín. Wow. O sea, es una cosa espectacular ese árbol. Y esos árboles los plantaron ustedes, ¿verdad? Sí, todos los árboles de ahí, pues viste las fotos de cómo estaban, ¿no? Detalles de mobiliario, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí, esta mesita la hicimos con los desperdicios de celosía que quedaron, pues, todo lo de las placas que vimos en proyectos anteriores, la fachada trasera y pues básicamente eso es lo que preparamos para mostrarles y ya dejamos ahorita abierto a preguntas tanto tuyas como de las personas que nos estén escuchando, ¿no? Carlos, primero felicitarles. Me parece justo la idea de la miniserie es esta, ¿no? O sea, enterarnos de cosas que no vemos o no se pueden leer generalmente, por ejemplo, en una web o en una revista, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que nos has contado hoy, de este proceso de la casa, de cómo te llamaron cuando te habías graduado, después que tú hiciste otra versión y después del viaje, cómo termina siendo el proyecto. Felicitaciones, es un proyecto muy interesante y qué chévere que lo hayas podido también ver en varias facetas, ¿no? A lo largo de algunos años. Y como tú dices, que sea esa muestra de todas las premisas que como oficina se han planteado. Y eso te quería preguntar, ¿qué crees que hubiera pasado si esa casa la hacías apenas te graduaste? Si te decían, sí, ok, hagámosla ahorita y tal vez no hubiera habido ese proceso. ¿Crees que tal vez este proceso de taco hubiera sido un poquito más lento o tal vez más rápido, se aceleraba? No sé. Yo creo que a lo mejor ni siquiera hubiera existido taco a ese nivel, En serio, wow. porque en ese momento, o sea, en el momento en el que se diseñó o diseñé en solitario esa casa, eh, pues como te digo, yo no vengo de familia de arquitectos y no tengo ni conocidos, ni tíos, ni amigos de mis papás, ni nada que tengan que ver con la profesión, ¿no? Y no estudié en Mérida, yo estudié en Monterrey y en Hermosillo, que son dos ciudades al norte del país, en el otro extremo. Entonces, ni siquiera los maestros o los compañeros, ¿no? Claro. Además, yo creo que era el único yucateco en la generación, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, no tenía el conocimiento de quién realmente iba a fabricar las cosas, o sea, de cómo se hacen las cosas. Entonces, si no se hubiera negado, si ese proyecto hubiera salido, probablemente me hubiera ido por otro camino, o sea, por un camino de aprender sobre la marcha, pero si ya no tenía ese proyecto, quizá me hubiera caído otro y ya mi proceso de aprendizaje hubiera sido quizá más de, pues, ya sabes, o sea, de fregar mis propios proyectos.
¿no? Claro. Y quizá no hubiera visto la necesidad tampoco de asociarme, o no sé, o sea, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Ujú. Pero el hecho de que se paró ese proyecto me hizo entender que tampoco tenía las herramientas necesarias en ese momento para poderlo ni siquiera diseñar correctamente, ¿no? Ujú. Entonces fue cuando decidí meterme a trabajar a un despacho local donde pudiera, pues pequeño, donde tuviera la oportunidad de estar en todo el proceso, entender cómo funcionaba el proceso, pero que también pudiera aprender cosas que me interesaban, como el tema de los materiales, como el tema de la identidad con la zona y cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, eh, y luego después de eso, pues que se da, pues pues siempre tuve la intención de no quedarme a trabajar en un despacho, siempre quise tener un, autonomía, digamos, en cierto punto de desarrollo de metodología de diseño eh, y que la podamos implementar en los proyectos que vamos teniendo. Pero pues ahí fue donde surge esta idea igual de acoplarnos estas tres disciplinas, que creo que ha sido un plus, o Seguro. sea, ha sido la mejor decisión que hemos tomado el hecho de habernos acoplado, de habernos juntado, porque el aporte que cada una de estas disciplinas y que como diferentes perfiles de personas que somos igual, e incluso diferentes, pues Ana que es mujer, nosotros somos hombres y cosas así, o sea, el tema de género igual, ha ayudado a que nuestros proyectos realmente sean más completos de lo que normalmente hubieran sido, ¿no? Ujú. Eh, entonces, y el hecho de compartir, o sea, de rebotar con todas estas disciplinas, ha hecho que nuestros errores no hayan sido tan garrafales, ¿no? O sea, no hayan sido tan mortales o algo así, o que quieran demoler una casa o algo así, ¿no? O sea, serán errores manejables, ¿no? Y Carlos, me dejaste pensando un poco en esto de que cuando pasan los años, uno ve los proyectos que hizo antes con otro ojo, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado eso en algún otro proyecto que han realizado? Que vea con otros, Sí, tal vez, no sé, te has cuestionado otras cosas después cuando ya lo hiciste. ¿Te ha pasado en otro proyecto? pues la verdad, sinceramente, no. No. O sea, la metodología como trabajamos Ujú. va muy ligada al usuario, va muy ligada al lugar. Son muy pocas las decisiones que como diseñador tradicional tomo. ¿Me explico? Acá. O sea, yo me veo más como un creador, me veo más como un investigador, me veo más como un conciliador, de que, Ujú. oye, de mi investigación tengo estos resultados, ¿cómo los embono para que queden bien? O sea, obviamente sí hay una mano detrás pues, que tiene una forma de hacerlo, Ujú. ¿no? Cada arquitecto o diseñador tendrá su forma de hacerlo, pero los elementos, digamos, que me importan, además en la arquitectura, hayan estado, ¿no? Y Ujú. somos muy, muy metódicos en ese sentido, o sea, no nos gusta que se nos pase ninguno, ¿no? Ujú. Y, Claro. y cuando hemos tenido como que, oye, en este tipo de proyectos, o sea, cuando vamos cambiando de escala, cuando vamos cambiando de tipología de proyecto, vamos descubriendo cosas que a lo mejor que antes no sabíamos. Por ejemplo, cuando nos empezamos a meter con proyectos comerciales, entró un factor que es la imagen corporativa y la imagen de la empresa para la que estamos trabajando, del negocio, lo que sea, que en una casa no existe, ¿no? Ujú. Claro. Y que son cosas que tienes que contemplar en tus decisiones, al final de cuentas. Eh, y cosas así, o sea, en temas de hospitalidad, de hoteles y cosas así, pues tienes ciertas libertades que a lo mejor en un espacio que vas a vivir toda tu vida no tienes, ¿no?
En un lugar donde va a estar 2 días, 3 días, una semana o un mes, puede ser ciertas cosas más enfocadas a la experiencia sensorial y no ser tan cuadrado y tan metódico y tener un poquito más de libertades en ciertas cosas, ¿no? Entonces, o sea, nuestro proceso nos va diciendo eso. Entonces, yo creo que en ese sentido, y además, a la hora de yo hablar de un proyecto mío o de quien sea, me gusta entender bien o ser muy crítico, o sea, en cuanto a las cosas, a los argumentos que voy a dar, ¿no? En cuanto a cómo se relaciona con el entorno, cómo se relaciona con las necesidades del cliente, cómo se relaciona con los materiales de la zona o el sistema constructivo, porque todas esas cosas son las que van moldeando el proyecto. Entonces, realmente, es lo que te digo, o sea, entiendo o soy bastante, eh, me considero una persona que es empática con mis proyectos de antes, ¿no? No me gusta juzgarlos, los ubico en la realidad en la que fueron diseñados, para lo que fueron pensados, ¿no? Claro, cada proyecto tiene su tiempo. Carlos, Sí. te voy a pasar unos comentarios y unas preguntas que te están haciendo. Mauricio Montes, muy fregones sus proyectos, saludos desde Ciudad Juárez. Diego Guaraca, excelentes propuestas, saludos, Taco. Valeria Andrade, felicitaciones. ¿Cuál es el acabado de la fachada principal que se ve en la foto del flyer? Saludos. Es un estuco a base de cemento impermeable, en Nada más. acabado bruñido, básicamente eso. Mira, Abraham Cota Paredes. Epa, saludos, Abraham. Te han dejado ahí está, David Morales. ¿Cómo tratan de innovar o continuar con su sello que los diferencia de la gente que intenta seguir sus pasos? Saludos desde Chihuahua. No entendí esa pregunta. Te la repito, David Morales. ¿Cómo tratan de innovar o continuar con su sello que los diferencia de la gente que intenta seguir sus pasos? Saludos desde Chihuahua. Pues realmente no es una preocupación. O sea, no estamos pendientes de... No, somos más como caballos corredores, o sea, vamos en el camino así. La verdad es que no somos de ver mucho qué está pasando afuera, como que tratamos de enfocarnos en lo que hay que hacer y listo, ¿no? O sea, en sacar el trabajo como nosotros consideramos, siendo fieles a la metodología, sabiendo soltar o no hacerle caso a nuestras cuestiones, a nuestros egos, digamos, tratar de dejarlo afuera en la toma de ciertas decisiones cruciales del proyecto. Y eso, o sea, ser congruentes con el lugar, ser congruentes con las personas con las que estamos diseñando, ser congruentes con nuestra filosofía y ser congruentes con el momento en el que estamos viviendo. Así lo resumiría. Abraham Cota Paredes. Saludos, maestro. Quiero el secreto del acabado de Casa Gabriela. Por una módica cantidad, dile. ¿Dónde estamos? Santiago Trapero. Carlos, muchas gracias por la presentación. Quisiera saber de qué manera logras esa responsabilidad social en tus obras y qué medios son los que hacen que una obra cumpla con ese indicador. Bueno, a mi forma de entender ese punto en particular, o ese indicador, es salirte de tus límites de propiedad. O sea, pensar en cómo el proyecto que estás haciendo se relaciona con el espacio público. No sé si me explico. Por ejemplo, en Casa Gabriela, ¿no? En vez de hacer una barda, estoy haciendo un parque, ¿ya? Y ese parque propicia que se use o que haya una actividad que da hacia la calle y que a la larga, o sea, fomenta una tradición de salir. Aquí en Yucatán le llamamos salir a tomar el fresco. Que en las tardes los abuelitos y eso sobre todo usan mucho salir a la calle, sentarse, sacar sus sillas
y ver pasar a la gente y platicar, y eso se genera el tejido social, ¿no? Y eso ya se perdió, o sea, ya se está perdiendo en el tipo de construcciones que estamos haciendo, porque no estamos dejando como arquitectos esos espacios, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la que nosotros tratamos de retomar esos valores en nuestros proyectos. Siempre nuestros proyectos tienen algo que decirle a la calle. Esa es nuestra Claro, forma ¿no? de verlo, ¿no? Sí, seguro, no necesariamente implica, no sé, o sea, pueden ser gestos como el que de Casa Gabela, ¿no? Dar un espacio a la calle y tampoco Y a cerrarse. veces no es espacio, a veces es una banquita, a veces es una banqueta bien hecha, sin obstáculos, sin una rampa que te desnivele, con vegetación, o sea, son cuestiones tan simples, pero la realidad es que, sobre todo en Latinoamérica, no nos podemos sentar a esperar a que nuestras autoridades nos diseñen ciudades dignas, ¿no? Tenemos que hacerlo desde nuestras pequeñas trincheras, desde el espacio de ciudad que nos toca. Claro, ir aportando poco a poco. Y de seguro, por ejemplo, los árboles que nos comentabas que están enormes, generan una sombra increíble a la vereda, seguro también. Sí, sí, claro. A ver, Diego Guaraca, cemento impermeable, ¿cuál es? ¿Cómo se mezcla? Saludos desde Ambato. Y Es un habrá producto que ya se vende, es de Cemex, Impersem, o sea, ya le hice un comercial. Mm. Y están preguntando justo después de que Valeria preguntó, todo está relacionado al acabado de la fachada. ¿Sabes qué? Dinos Nos propuestas, preguntan por mucho del favor. tema de los acabados, pero les digo algo, no se claven con el tema de los acabados, de verdad. Porque siento que a veces las preguntas empiezan a ir como muy a lo superfluo de la arquitectura, Ok. ¿ya? O sea, como que al acabado porque se ve bonito, ¿me explico? Pero Ujú. no por lo que hay detrás. No hay un cuestionamiento de si funciona para la zona en la que estoy o no. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto que no quise poner ese acabado porque es una zona donde hay mucho graffiti, Uf. ¿ya? Ujú. Entonces, imagínate que invierta el cliente en un acabado que es de bajo mantenimiento, que no se pinta y todo eso, si al final lo va a tener que pintar, Ujú. ¿ya? Porque no le gusta el graffiti. Digo, si le gusta el graffiti, o hay graffiti artístico que está espectacular, pero no es el caso de este que estoy hablando, ¿no? Claro. Y no es el caso del cliente para el que estamos diseñando. Entonces, en ese sentido, pues no es una propuesta factible un estuco de este tipo, ¿no? Ujú. Y no es una inversión que valga la pena sugerirle a un cliente. Ujú. Entonces, y lo comento porque no solo aquí, en redes sociales de repente digo que, oye, el acabado, y el acabado, y el acabado, y el acabado, y el acabado. No es el punto del acabado, ¿me explico? Ujú. No es el punto. Entonces digo, el acabado es un estuco, acabado bruñido, pulido, sellado, que lo usamos para proyectos en los que no queremos reducir el mantenimiento a mediano y largo plazo, ¿no? Ujú. Gracias, Carlos. Jorge Herrera, bueno, saludos. ¿Algunas lecturas recomendadas? Lectura de la ciudad, lectura de los lugares a donde vas. Mm. Esas serían las lecturas que más recomendaría. Ser observador, entender y no perder el sentido común. Ujú. Yo no soy, sinceramente, no soy un arquitecto que le gusta clavarse tanto en lo teórico. Ujú. Soy más práctico en ese sentido. O sea, me gusta más agarrar un triciclo e ir a dar la vuelta e ir a ver cómo van envejeciendo ciertos edificios o cómo en cierto lugar con necesidades extremas resolvieron una cosa de manera original y creativa y con mucho sentido común. De ese tipo de cosas son de las que yo en lo personal aprendo más. Ujú. Y Carlos, bueno, nos contabas que obviamente tiene en el equipo un ingeniero civil, una diseñadora de interiores, ¿no es cierto? Y bueno, tu persona que arquitecto. ¿Cómo ha influenciado o cómo ha evolucionado, digamos, tu práctica al tener estos dos profesionales dentro de la oficina? Porque obviamente me parece súper enriquecedor que
trabajes de la mano y que aparte la foto que nos mostrabas de que eran niños sean también tus amigos, tus primos. Me parece que obviamente le da un plus y un salto a la oficina tremendo. Sí, o sea, el hecho de inicio, o sea, muchos de los problemas cuando tú le preguntas a un cliente que ha trabajado con un arquitecto, te resolverían si desde un principio trabajaras de la mano con el constructor y con el diseñador de interiores. Seguro. Pero así, por no decir el 100% de los problemas, Ujú. ¿no? Pero mucho, o sea, un gran porcentaje de ese tipo de discusiones, de que, oye, es que tienes que romper este muro que ya se le puso acabado porque no se pusieron a la altura correcta los contactos. O sea, desde cosas tan simples como esas, Ujú. hasta, oye, ¿sabes qué? Me pasé de presupuesto y ya no puedo terminar mi construcción, Ujú. ¿ya? Claro. Todas esas cosas son las que nos ahorramos nosotros. Ujú. Es lo que da esa mancuerna que hemos hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece, obviamente, le da un salto de calidad tremendo a la oficina, ¿no? Y por eso se nota también en tus proyectos, seguro. Y esta parte del estanque que está afuera, también ingresa un poco hasta el ingreso, ¿no es cierto? Que era lo que nos contabas de los reflejos de luz. Es correcto, sí. Se mete así un poquitín. Y, a ver, y solo para ahondar, entonces, el estanque tiene una función, ¿nos podrían ampliar esa función que tenía? Control de natalidad de moscos Control de natalidad de moscos, ¿cómo lo logra? y atractor de aves. ¿Y cómo logra la parte de los moscos? O sea, ¿cómo? No sé. El estanque, o sea, el agua estancada en su naturaleza atrae al mosco para que tire ahí sus huevecillos. Ok. Ustedes en Quito, me imagino que no tienen ni idea de los moscos, ¿verdad? No es un problema para ustedes. No, acá no, pero sí hay súper cerca de Quito, hay obviamente ya llegamos a lugares tropicales, así que Sí, lo hace, sí, claro. Sí, pero ustedes tienen un clima espectacular, sí, ¿no? gracias. Pero sí, aquí, pues sí, o sea, cuando es temporada de lluvias, ¿qué pasa? Que hay, no sé, cacharros o cositas así donde se queda depósitos de agua que se pudre, o sea, que está estancada y ahí tiran sus huevecillos los moscos y brotan, de un mosco brotan 100 moscos, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces aquí lo que hacen esos estanques, en primer lugar, les ponemos plantas y tierra, plantas acuáticas y tierra, Ujú. para que no se pudra el agua, para que Claro, se el agua. oxigene. Ujú. O sea, las mismas plantas van oxigenando el estanque. Y los peces, sin alimentarlos, es muy importante. Se alimentan únicamente de estas larvas y de Ok. musguito y cositas así que van habiendo ahí. Entonces, cuando los mosquitos ponen sus huevecillos, de eso se alimentan los peces. Entonces, ya Y ya. es como ahorita el COVID, el coronavirus, ya sabes, ya viste el sistema Sí, de sí, los sí, cerillitos, sí. que de repente apagas uno y se dejan de quemar el resto. Pues Sí. es lo mismo, Ujú. cortas la transmisión pues de este virus de mosquitos, ¿no? Qué chévere. No quiere decir que lo acabes, pero, Ujú. o que no debe haber moscos alrededor de ti, pero pues tienes esa contribución. Sí, o sea, incluso es algo hasta paisajístico y porque le da un toque a la casa, o sea, No, además, sí, el material del agua en sí es una cosa brutal, o sea, espectacular. Es este elemento acuoso, ¿no? Ujú. Que no se lo tocas y o sea, te hace sentir solo por tocarlo, ¿no? Entonces, y los reflejos que da, la amplitud que da a un espacio, ese tipo de efectos que te comentaba, ¿no? Ujú. Y al ser como agua en pausa, quieta y todo esto, igual te generan espacios muy reflexivos, muy contemplativos. Entonces Sí, tienen múltiples beneficios, ¿no? Pero la función práctica es esa que te comenté. sí, porque nos lo comentaste durante la presentación, pero me quedé pensando de cómo realmente funcionaba. Gracias por andar en ese tema. Eh,
algo que me pareció también interesante de lo que nos contabas era saber escuchar al cliente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees que se media con el cliente y con lo que ellos quieren, con lo que tú como arquitecto empiezas a planificar? ¿Cómo trabajan esa parte ustedes de cuando realizan los diseños? Pues es un poco como el médico. Ujú. Me encanta hacer esa analogía porque los clientes la entienden muy bien. O sea, tú vas al médico con síntomas, ¿ya? No sabes qué tienes, lo puedes intuir, ¿ya? Pero no lo sabes a ciencia cierta, ¿no? Y así como puedes dar tus síntomas y no es nada grave y simplemente te dan tu diagnóstico y te hacen una receta médica, también puede ser que te manden a hacer análisis, porque a lo mejor puede ser algo más trascendente, ¿no? En tu vida, por lo que estás pasando. Y después de ese análisis, pues te dicen, oh, pues tienes esto y hay que tratarte de esta opción, de esta forma o de esta forma, ¿no? Esta forma tiene estas implicaciones, tardas más en recuperarte, no sé qué, bla, bla, bla. Esta es más práctica, pero hay riesgo de esto. Entonces, así es la mediación con un cliente, entre arquitecto y cliente. Tú tienes que tener como arquitecto, pues darle esa seguridad al cliente de que estás yendo con un profesional, Claro. no con una persona que va a hacer lo que él quiera. Yo voy a hacer lo que tú necesitas en base a tu diagnóstico, Ujú. ¿ya? Y confía en mi proceso, ¿ya? Ujú. Si no hay confianza, no hay respeto, y si no hay respeto, no va a ser un buen proyecto. Ujú. Y Carlos, esta parte de lo sensorial, de lo emocional, ¿con qué elementos ustedes juegan para que esto se produzca dentro de sus proyectos? ¿Tienen algunos elementos, digamos, que sean recurrentes dentro de la obra para generar estas sensaciones o estas partes, digamos, emocionales dentro de la casa o de los proyectos? Pues yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Ujú. Desde una preexistencia que pueda haber, o sea, un árbol, o una sensación que cuando vas al terreno y lo visitas, no quieres perder y quieres mantener en el proyecto o enfatizarla. O sea, desde ahí hasta cuestiones de cómo manejas el tema de la luz, cómo manejas el tema del viento, cómo lo sientes, el tema de los olores, cómo pones ciertas plantas en ciertos lugares, algún frutal que dé a tu ventana y que puedas agarrar la fruta o cosas, experiencias de ese estilo, ¿no? Lo de las aves que te comentaba, ¿no? Eh, y ciertas formas de relacionarse entre los espacios o entre ciertos elementos arquitectónicos eh, que te saquen de lo que estás acostumbrado igual, ¿no? Yo creo que es un poquito de todo eso, enfoques, visuales, igual, materiales, o sea, el hecho de, me da mucha calidez o aporta mucha calidez los materiales artesanales, ¿no? Sí. Y si los contrastas con materiales industrializados, generas un diálogo entre ellos interesante, entre algo contemporáneo y algo ancestral, ¿no? Y ese tipo de pequeñas decisiones son las que van nutriendo el panorama sensorial del proyecto, ¿no? Ujú. Te han dejado otra pregunta. Dice Jefferson Sebastián Miranda. Saludos, gracias por la presentación, felicitaciones. Tengo una consulta respecto a todos los procesos que hacen. Me parece muy interesante lo que comentaste al principio de estos indicadores. ¿Crees que estos indicadores se han fortalecido durante el tiempo o ya los tenías pensados desde antes? Cuando estábamos haciendo, digamos, nuestros proyectos experimentales, Ujú. no estaban tan definidos. Realmente los definimos a partir de la primera conferencia que nos invitaron a dar. Mm. Como que asentaron lo que tenían, digamos, en la cabeza, ¿cierto? Yo me fui a la playa un fin de semana con mi libreta, mi lápiz y mi computadora a poner en orden mis ideas
y todo lo que había pasado durante esos primeros años de práctica, ¿no? Y ahí fue realmente donde empezamos a aplicarlos, ya de manera consciente, porque antes sí los aplicábamos, pero de manera inconsciente, ¿ya? Ahora de manera consciente, o sea, porque pues vas analizando, haces una retrospectiva de tu desempeño, o de tus proyectos, y vas descubriendo cosas que a veces ese tipo de invitaciones eh, nos sirven para eso, ¿no? Y la verdad es que ahorita hay muchas invitaciones igual para cuestiones así, eh, En línea. online y así, eh, que la verdad es que no soy fan. No soy fan porque no tengo o sea, a mí lo que me gusta de este tipo de cosas es el hecho de ir, eh, Interactuar con la gente. interactuar con el lugar en el que estoy, con la gente, de tener esos momentos, esos momentos de descanso en cuanto a la parte de producción de la oficina y dedicarme a pensar, ¿no? A poner en orden las ideas. Entonces, cuando son ahorita como que las cosas, todo, congresos online y cosas así, pues la verdad es que no son de mi total interés, ¿no? En este caso en particular, me llamó la atención porque es un tema pues muy, muy focalizado, ¿no? Que creo que se presta además el formato de una entrevista, que es básicamente lo que es, Ujú. eh, es distinto a un congreso, ¿no? A una ponencia, a un lugar donde vas a hablar ahora sí de tu práctica como tal y de tus experiencias y todo esto. En cambio, en este caso, pues era una cosa distinta a distinta, pues se me hizo original en el sentido de que no lo hemos hecho antes, al menos, ¿no? Sí, precisamente la idea es esa, ¿no? Que sea un espacio mucho más, entre comillas, relajado y donde podamos conocer cosas como las que nos contaste y detalles que no puedes ver en plataforma arquitectura, por decir una web donde se divulgan proyectos. Y continuando con esa pregunta que te dejaron en ese momento, ¿tú crees que es importante que un arquitecto tenga, digamos, este listado, por así decirlo, de cosas en las cuales se está enfocando? O que sea, o, no sé, te pregunto, ¿crees que es importante que se empiece a hacer recurrente algunos temas dentro de su obra? Digo, no es una camisa de fuerza. Ujú. Los tiempos van cambiando y van entrando nuevas variantes o nuevas cosas y hay que estar abiertos a ese tipo de situaciones, ¿no? Y hay cosas que ya igual van a ser obsoletas, entonces que ya pues no aplican. Pero realmente yo creo que el hecho de tener claridad en el camino que estás siguiendo tu práctica es importante. Ujú. Si lo quieres escribir, si lo quieres mostrar, si lo quieres tener guardado en una caja fuerte, lo que quieras, pues, pero que tú tengas conciencia de lo que estás haciendo, Ujú. que no es nada más hacer un proyecto y lo termino y se acabó. O sea, hay una continuidad de tu trabajo, ¿no? Ujú. Y hay una evolución y hay algo que le tienes que dejar a los lugares. Y a mí lo que me gustaría o dejar con nuestra práctica es un interés en otros arquitectos, en otros profesionales, en otras generaciones, si quieres verlo, de hacer arquitectura para el lugar y para las personas en las que estamos trabajando, ¿no? Y retomar esa identidad que se ha perdido con la globalización, ¿no? Ujú. Con el trabajo, yo le digo chambón, así como que hecho por salir del paso, ¿no? O sea, tener calidad en lo que hacemos, en la ejecución, importantísima la ejecución, ¿no? Darle valor al tema de los materiales, porque muchas veces no, que el espacio, es que el espacio lo puede todo, no, el material también es importante, ¿no? Cambia todo el material y un buen proyecto se hace con pequeñas decisiones de este tipo, ¿no? Ujú. No hay, el espacio no es que, yo no comulgo con la idea de que el espacio lo puede todo, ¿no? Claro. Y bueno, una pregunta ya un poquito fuera del tema específicamente de Casa Gabriela, pero
que me parece también interesante tocar justo cuando hablabas de la pandemia. ¿Cómo crees que la vivienda o las casas, o crees que o deberían cambiar para afrontar algún tipo de confinamiento como el que vivimos? ¿O tú crees que puede ser un cambio o puede darse un cambio positivo después de estar confinados en nuestras viviendas, tal vez? Yo creo que sí, o sea, yo creo que ya somos más conscientes de el valor que tienen nuestros espacios en nuestra percepción del mundo, ¿no? Ujú, ujú. Y de la importancia de la salubridad de nuestros espacios, Sí. ¿no? Entonces, muchas cosas que antes decían, no, pues un aire acondicionado central y se acabó. Ahorita la ventilación cruzada vuelve Ujú. a estar ya como una necesidad. Entonces, son cuestiones que te digo que digo, en nuestro caso, como viste, son cosas que venimos haciendo desde hace tiempo, un poquito obligados por el tipo de clima en el que trabajamos, Ujú, ¿no? O ujú. sea, porque no nos queda de otra, pero que si hiciéramos un proyecto en un lugar que tiene esas condiciones climáticas distintas, también lo aplicaríamos, porque creemos que son como valores fundamentales de la arquitectura real como tal, de antaño, que trae todo ese conocimiento de años y años de cómo se ha desarrollado la profesión, y hablo de la profesión no de arquitectura, sino de la construcción y de la vivienda y todo esto. Eh, entonces, pues, qué pena que tuvo que venir una pandemia para recordarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues qué bueno, en cierto punto, que pasó ahorita y no mañana. Mientras antes podamos retomar camino, mejor. Sí, seguro. Ha sido yo creo que para todos, y especialmente, digo, como arquitectos, creo que somos, como decías, más conscientes de dónde vivimos. Creo que somos más conscientes del lugar que habitamos, de qué cosas nos hacen falta, de qué cosas están bien, están mal, podrían mejorar, etcétera. Y creo que de seguro podemos tener un aprendizaje a partir de eso. No, oye, Carlos, un ejemplo clarísimo, clarísimo que está pasando aquí donde vivo, en Mérida. ujú, Yo desde que llegué, en el 2009 que regresé, ujú, me traté de meter a temas de pláticas urbanas y cosas así, foros que se armaban y todo esto. Y la peatonalización del centro y la reorganización del sistema de movilidad, del transporte público en particular, de la ciudad, siempre fue obstaculizado por el tema, por los comerciantes y por los transportistas. Teníamos un problema de saturación de rutas, o sea, una ruta que la tomaban 50 personas, o sea, 50 líneas de camiones y ninguno la quería soltar, y otras que no eran atendidas, se iban desviando como ellos querían. Este, Permíteme un segundito. Sí, perdón, es que vino una persona aquí a la oficina que estaba perdida ya. tranquilo. Entonces te decía que Que no se podía organizar por los comerciantes y la gente de transporte público. sí, y ahorita ya o sea, ya por un tema de salud pública, pues ya se peatonalizó gran parte del centro, ya se reorganizó el sistema de transporte, o sea, ya se ampliaron las banquetas, ¿ya? O sea, ya se está haciendo porque ya se tiene que hacer, ¿no? A la fuerza. A la fuerza, pero qué bueno, digo. Ujú. Sí, van a haber cambios de ese tipo en no solo arquitectura, y en muchos sentidos vamos a cambiar después de estos. Esperemos que positivamente. Yo creo que sí va a ser positivo. Sí. Carlos, bueno, yo me he divertido un montón, te agradezco muchísimo por habernos regalado tu tiempo. No sé, quisiera, si tienes algún mensaje final o algo que se te quede de la oficina o del proyecto de Casa Gabriela que nos quieras comentar o quisieras aclarar también. No, pues, la verdad que no, o sea, soy muy malo para dar esa conclusión final, ¿no? Pero Ah, qué va. eh,
¿qué te digo? Pues que, no sé, o sea, pues ojalá que algo de lo que se ha comentado acá, a, algo, aunque sea, pueda pues poner en discusión ciertos temas entre arquitectos, ¿no? Y que algo se pueda retomar o algo se pueda incorporar a las prácticas pues de estas inquietudes o no, o sea, pero que mínimo se hable del tema, ¿no? Del tema del lugar, del tema de las personas, del tema de la identidad, del tema de la arquitectura como debe ser, ¿no? Ujú. Y, y ya, pues con eso me doy por bien servido, aunque algo de este tiempo invertido, que para mí es una inversión, ¿no? Eh, pues mejore en algún punto algún lugar o alguna forma de habitar de alguien, ¿no? No, seguro, es un gran aporte y estoy seguro que para todas las personas que vieron, y nosotros subimos los videos después a YouTube, para todas las reproducciones que van a ver después, de seguro va a ser un gran aporte a escuchar tu obra, en especial Casa Gabriela, y también lo que nos contaste de Taco, ¿no? Esta parte como el manifiesto y todos los puntos que ustedes tratan de siempre hacer en su arquitectura. Seguro es un gran aporte y te agradezco un montón por la presentación, por darte ese tiempo y nada, oye, gracias Carlos, espero que lo hayas pasado también un momento ameno. La idea era precisamente eso, que es algo diferente, justo como lo decías, que no sea como ese congreso al que vas y escuchas y te toca, no sé. Es un momento diferente donde nos interesa aprender del proyecto, de ustedes como oficina, de ti como persona, anécdotas, y creo que ha sido un espacio muy enriquecedor y te agradezco por eso. Gracias a quienes se conectaron, gracias por sus preguntas también. Y mañana vamos a estar con Monteblanco 26, con Warm Arquitectos también, no se olviden. Y vamos a estar con Casas México, es hasta el 22 de octubre. Son 10 casas que hemos seleccionado y esperamos que, bueno, el espacio sea de su agrado, mándenos sus consultas y se las pasamos a quienes hemos invitado. Carlos, muchísimas gracias una vez más, felicitaciones y, bueno, adelante. Gracias, Carlos, y gracias a quienes se conectaron. Gracias a ti por la invitación, me la pasé de lujo, muy amena la plática, muy buenas preguntas, y que sigan viendo la continuación de la serie porque están buenas las casas. Sí, 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 hemos conseguido buenos proyectos y estoy seguro que va a ser un gran aporte para todos. Gracias, Carlos, y gracias a Muy quienes se buena conectaron. iniciativa, felicidades Luis. Y pues nada, suerte. Sí, sí, veamos hasta dónde llegamos y gracias a ustedes quienes aceptan la invitación, pues esperamos que el espacio sea sobre todo un aporte y un espacio de reflexión. Así que gracias y gracias a todos. Adiós.